iniciar este segmento de entrevistas de Primera Página con el diputado Eduardo Gómez Sigala. Muchísima información, le doy la bienvenida, por supuesto, primero. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Diputado, quiero iniciar, por supuesto, con lo propuesto el día de ayer en la Asamblea Nacional. El tema es noticia definitivamente el día de hoy, lo que es la nueva dieta eléctrica por parte del Gobierno Nacional. El día de ayer, diputados de la oposición solicitaron la renuncia del ministro Jesse Chacón, pero también que se investiguen casos de corrupción. ¿Hay una expectativa de que esto genere algún resultado? Bueno, la reducción no. La reducción es justamente lo contrario de lo que necesita este país, que necesita más producción, que necesita más actividad. Y precisamente lo que queda claro con esto es que la incompetencia en la gestión del servicio eléctrico está llevando a que esto sea ya un problema recurrente, un problema permanente, que todos los años tenemos la misma explicación, la misma justificación. Realmente el problema venezolano es un problema de incapacidad en la gestión pública, acompañado por supuesto por corrupción. Es que es una mezcla explosiva. Cuando tenemos gente incapaz y además de eso está mezclada la corrupción de por medio, es lo que encontramos aquí. Todas esas negociaciones que se han hecho para el sistema eléctrico, para las plantas auxiliares, para las negociaciones alrededor de esto, está ligado a la actividad que el gobierno ha venido manejando desde hace mucho tiempo y las mismas garantías que este ministro ha dado de que este era un problema que estaba por superarse, que estaba organizado para resolverlo, y ya vemos cuál es la realidad. La realidad es que el país se va paralizando poco a poco, por decisión del gobierno, por decisión justamente de la imposibilidad de darle respuesta a los venezolanos. Y eso es lo que estamos viendo. El sistema eléctrico implica no solamente la disminución del horario de trabajo, implica la disminución de la capacidad de darle respuesta a los venezolanos, de atender a los reclamos, a los servidores públicos que deberían resolver los problemas y las crisis que hay en el país, y por supuesto a las empresas producir, que están cada día más limitados en su capacidad, más afectadas por el gobierno, más perseguidas, pero además con menos recursos. Eso le iba a preguntar, usted fue presidente de Conindustria. Así es. ¿Cómo vislumbra el panorama económico en nuestro país, tomando en cuenta también que es un año electoral y la gente todavía sigue haciendo colas, todavía hay quejas de, por supuesto, de desabastecimiento? ¿Cómo se vislumbra este panorama entonces a lo largo de todo este año 2015? Muy mal. No se necesita ser realmente un experto en esto para saber que las políticas económicas o las malas políticas económicas han llevado a que el país prácticamente esté en un proceso de destrucción masiva de lo que es el sector productivo. Ahí lo veíamos, inspecciones permanentes. ¿Cuántas inspecciones no se le hacen a las empresas? ¿Cuántas persecuciones no se tienen? El sector público pareciera que lo único que quiere es una fiscalización. Lo único que quiere es fiscalizar, intimidar y meter presos. Que él cree que con eso se va a resolver absolutamente el problema económico. Para nada. Para nada. ¿Cuántas personas han perseguido? ¿Cuántas empresas han despojado? ¿Cuántas fincas han destruido? Y no hay agricultura, no hay comercio, no hay industria. Es realmente un problema de conceptos, de políticas, y por eso no se requiere pequeños arreglos, se requiere un cambio de fondo, un cambio de política, un cambio de gobierno, un cambio de dirección en el país. Y esa es la postura que tenemos que asumir quienes creemos que el país tiene solución, pero no con este gobierno. Tiene solución con un cambio de dirección, con un cambio de rumbo, contundente y firme, radical el cambio, porque esta política que ataca al sector productivo, al sector privado, a los que trabajan, a los que producen, no puede generar ningún resultado, sino lo que estamos viendo. Diputado, tomando en cuenta todo este descontento por parte de la población, ¿cómo se está manejando la oposición ante el escenario electoral que tienen en este momento de cara a las elecciones parlamentarias? Bueno, en la oposición, por supuesto, hay divergencias y están claras y las hacemos públicas. Yo soy uno de los que he reclamado primarias abiertamente y particularmente en el estado Lara. ¿De quién fue la decisión de no realizar primarias en todos los circuitos electorales y solamente en 34? Bueno, yo creo que probablemente de los partidos que se pusieron de acuerdo. Yo he dicho que es más que todo un acuerdo para no realizar primarias. Y en el caso del estado Lara fue fundamentalmente el gobernador Henry Falcón, quien precisamente en las elecciones pasadas perdió con nosotros por irse por otra vía justamente, y ahora está buscando un consenso impidiendo medirnos en el estado Lara. Nosotros lo que hemos reclamado, y yo particularmente que soy independiente, he exigido que se haga primarias, porque no solamente en mi caso, sino mucha gente que debería poder participar. No tienes que ser militante de un partido político para aspirar a representar a tu estado, a tu país. Por lo tanto, las primarias son la única solución. Pero resulta que ese espacio se ha cerrado justamente por los que quieren mantener unos liderazgos, pero que no son capaces de convalidarlo con el voto popular. Así, eso le iba a preguntar. Se ha criticado muchísimo desde el sector de la oposición que el Partido Socialista Unido de Venezuela escoge sus candidatos a dedo. En este caso sería el presidente quien los escoja. En la MUD, entonces,
¿también se hace así? En la MUD, es una alianza de cogollo, en la MUD se quizás. hicieron unas primarias muy pequeñas, parciales, unas mini primarias. Realmente ha debido ser masivo, porque de esa manera es la forma de debatir los problemas que tiene el país, enseñarle al país cuáles son las propuestas y cuáles son los nombres para todo este proceso que viene, sin la menor duda. Lo que pasa es que hay sectores, por supuesto, y hay algunos partidos, en el caso del Estado Lara, como lo he dicho, claramente es Henry Falcón, que es un dirigente reciente, llamémoslo así, de la oposición, quien tiene un juego muy particular con el gobierno y que tiene una ambigüedad en su discurso. ¿Considera que Henry Falcón es complaciente? Totalmente, completamente con el gobierno, fundamentalmente con el gobierno. Es un gobierno con el que el gobernador Falcón se entiende probablemente más que ningún otro y trata con eso de convivir en una alianza, porque además viene de allí, es una persona que se ha pasado de un bando a otro y que no tiene realmente la confiabilidad y la certeza de los planteamientos. Por ejemplo, hemos visto cómo es contrario a muchas de las posturas que hemos mantenido en la Asamblea Nacional o que ha fijado la MUD. Pero bueno, ya eso es un tema particular del Estado Lara. Lo importante y lo que le interesa al país es que el tema de las primarias no es un tema que se le puede poner un punto final, porque las elecciones todavía ni siquiera han sido convocadas. El tema de las primarias es el mecanismo para que la gente participe, para que la gente se involucre, y no deberían limitarse solamente a las que están planteando, sino que el espacio debería abrirse en la medida en que nos demos cuenta que ese es el único o la única ocasión que tenemos de movilizar al país. El diputado Andrés Velázquez aseguraba el día de ayer, que estuvo con nosotros acá en Primera Página, que era necesario que la MUD rectificara. Por ¿En supuesto. qué tiene que rectificar la MUD? Y sobre todo, tomando en cuenta que el CNE no ha publicado el cronograma y que no hay una fecha, ¿estarían a tiempos de convocar las primarias? Por supuesto, pero si es que las elecciones probablemente las convoquen para noviembre o para diciembre, porque hay que precipitar unas primarias que precisamente son el escenario para debatir los problemas justamente que me estabas preguntando, de la crisis económica, de la crisis social que tiene el país. Mientras esto más se pueda ampliar en el debate público, en el debate en cada uno de los estados, pues mucho mejor. Yo no sé cuál es el apuro que tiene la MUD en que los espacios están cerrados, en clausurar el tema de las primarias. Es precisamente el temor de algunos nombres que se asumen la postura de dirigente, que no quieren medirse en primaria. Ese es el riesgo. El problema está en quienes no están dispuestos a asumir la decisión del pueblo. Yo estoy dispuesto a medirme en el escenario que me corresponde, y cuando si hay otros que están en mejores condiciones que yo, pues me apartaría y me dedico a otras actividades. Eso es lo que corresponde. Lo que pasa es que hay políticos que piensan que tienen que quedarse, no importa de qué manera los impongan. Y yo creo que ese es el problema. En Venezuela, la renovación, la alternancia, no esos políticos que quieren quedarse indefinidamente en los cargos sin renovación y reelegirse indefinidamente, porque ese es uno de los problemas que tiene la política en Venezuela. Diputado, tengo que hacer una pausa obligatoria cuando son las 6:57 minutos, pero al regreso quiero que me conteste si esta falta de claridad de la Mesa de la Unidad o de partidos o de candidatos a las elecciones parlamentarias de la oposición no va a generar en el pueblo que lo sigue o quienes quieren votar por ustedes abstención, si la va a aumentar o no. Eso me lo va a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos con más de Primera Página.